Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este morning meeting del 4 de abril de 2019. Por favor, como siempre, confírmame que el audio y el vídeo es correcto. Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos como siempre con los principales selectivos europeos y americanos. Bueno, supongo que como habéis estado al tanto, la gran mayoría de vosotros, tuvimos ayer una jornada muy positiva en la renta variable. Parece ser que las negociaciones entre Estados Unidos y China, bueno, pues van tomando forma. Luego lo vamos a comentar más tranquilamente en el apartado macro. Y bueno, simplemente en términos generales, tanto en Europa como en este caso también en Estados Unidos, bueno, pues hemos alcanzado resistencias importantes. En Estados Unidos más próximos que nunca a lo largo de este año de las zonas de máximos. Y bueno, para que os hagáis una idea también, pues sería sensato durante la jornada de hoy que veamos leves correcciones en la apertura. Fijaros como en términos generales, bueno, pues está prácticamente cayendo todo, 0,3, 0,2, 0,15 Alemania. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Bastante sensato, ¿de acuerdo? Tuvimos una jornada bastante productiva ayer y bueno, pues hoy alcanzar esas zonas de resistencia lo estamos viendo, por ejemplo, ¿no? En el selectivo alemán. Tiene bastante lógica, bueno, pues que se acompañen de leves correcciones. Los que me preguntáis por poder, en este caso, aprovechar los cortos, ¿no?, que podamos ver durante la jornada de hoy. Bueno, si trabajáis a lo mejor un time frame de muy corto plazo, estáis, digamos, trabajando sobre todo scalping en este caso, podéis plantearos algún corto, pero básicamente yo creo que responde simplemente bueno, pues una toma de beneficios tras los fuertes incrementos vividos durante las últimas jornadas, ¿de acuerdo? Por tanto, incluso vería más sensato quizás si queréis esperar para abrir posiciones largas otra vez o esperar una confirmación que se dé tras la ruptura de estas zonas de resistencia para plantearos entradas largas. Tal y como tenemos el escenario, solamente vería en este aspecto, bueno, pues dos condicionantes, que el Brexit se complicase, cosa que parece ser que no, tras lo que votaron ayer, por lo menos un Brexit duro, del abandono del Reino Unido, evidentemente me refiero, y luego también que el acuerdo entre Estados Unidos y China, bueno, pues se vuelva a resquebrajar. Serían los factores más importantes. Quitando esto, viendo esto, no tenemos ahora mismo, porque bueno, la macro también está acompañando, ¿no? Los datos de adelantados de actividad, bueno, pues han salido bien, mejor de lo esperado. Por tanto, marcándonos ya los nuevos objetivos, fijaros, ¿no? Como la semana pasada no teníamos claro incluso que pudiéramos ver alguna vuelta a los 11.000 puntos. Bueno, pues ni siquiera llegamos, perdimos en algún momento los 11.500, pero bueno, básicamente no llegamos a corregir mucho más. El objetivo que estaríamos trabajando ahora, siendo más modestos, hablaríamos de aproximaciones de en torno a los 12.200 puntos, no llegaríamos a 12.150 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, bueno, de confirmarse esa ruptura sería la primera zona de ataque y luego ya estaríamos hablando, fijaros, ¿no? Una zona de ataque ya superior prácticamente a los 12.500. Creo que por el momento y en las circunstancias que estamos, 12.500 puntos nos queda todavía un poco lejos, pero sí que podamos ver alguna aproximación a los 12.150 aproximadamente. Por tanto, esperar, en este caso, que buscamos un suelo y una vez producida la ruptura, plantearnos posiciones largas. Es decir, yo quizás me esperaría, si sois más cautos, pues a lo mejor, aunque sacrifiquemos algo de rentabilidad, aprovechar o esperarnos a que superemos la barrera de los 12.000 puntos de una manera estable para abrir esas posiciones largas. Si viéramos que en este caso las correcciones son relevantes, pues oye, las zonas de vueltas están bastante claras, ¿no? Volver al resisteo en este caso de los 11.700 puntos sería prácticamente lo más interesante a tener en cuenta a lo largo de estas jornadas. El canal bajista, ¿no?, en el que siempre estamos comentando, ¿no?, que comenzamos prácticamente pues finales, ¿no?, de 2017, donde veíamos los máximos del DAX. Bueno, pues parece que se pone fin. Ahora ya sí que tuvimos ese primer ataque, digamos ese pullback, que luego nos volvió a introducir de manera levemente. Bueno, pues confirmamos esa ruptura, por tanto, muy positivo, ¿de acuerdo? Que sería, sepamos en este caso que podemos empezar a ver con más claridad una inversión de la tendencia.
Para España, bueno, pues para España la situación es más o menos similar. Si tenéis en cuenta en este caso, hay una ruptura también, ya una confirmación de ese canal bajista, lo mismo, en este caso el canal bajista de España, fijaros, ¿no? Comenzaba, a diferencia del DAX, prácticamente desde principios de, bueno, no llegaría a mediados de 2017, todavía abarca más tiempo que el selectivo alemán. Importante, sí que hace bastantes ataques donde, bueno, fijaros, un primer ataque que vemos una segunda corrección, otra vez a la zona de soporte, coincidiendo en este caso con el techo, ¿no? De lo que sería del canal, fijaros. Y parece que en este tercer impulso, bueno, pues ya se confirma esa ruptura prácticamente de los 9.400 puntos. Ahora bien, lo mismo, estamos en zonas de resistencia. Esperemos que no haya una figura de vuelta que nos lleve otra vez a los 9.200 y que oscilemos o retesteemos a través del rango de los 9.400, ¿de acuerdo? Siguiente objetivo. Vamos a ver un segundito. Pues prácticamente el siguiente objetivo que hablaríamos, fijaros, no viendo las referencias de las zonas de retesteo más relevantes que podemos encontrar, fijaros, no como son diferentes veces las que nos apoyamos en este rango de los 9.400 y luego ya seguidamente, bueno, pues vemos las zonas de retesteo en este caso en torno al nivel de los 9.600 puntos. O sea, ya estaríamos hablando de romper también la barrera de los 9.500 y movernos entre el rango de los 9.600 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, importante, confirmar ya la ruptura de ese canal bajista, empezar a formarse esa línea de tendencia alcista, todavía es pronto, pero fijaros, ¿no? Ya podemos, vamos a ver por qué no me va a dejar, un segundo. Para ver un poco más claro. Fijaos como ya todavía es demasiado pronto, pero podríamos empezar a ver una leve tendencia alcista, ¿de acuerdo? Bueno, todavía es un poco pronto para empezar a desarrollarla hasta que no veamos más fases de apoyo en la misma, ¿de acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, lo mismo que hablamos en Alemania. Esperamos que aguantar en este caso porque sí que es probable que se produzca algún leve retesteo. Podemos ver, sería interesante que no se llegase a cerrar ese gap, ¿de acuerdo? Que aguantásemos por encima del gap, pero bueno, tampoco podríamos descartarlo. Y una vez se haya consolidado esa ruptura de los 9.400 puntos, ¿de acuerdo? Pues oye, que aunque corrijamos algo, no llegamos a perder esos 40 puntos que estamos por encima. Ya pues así nos plantearíamos atacar la zona de prácticamente los 9.600 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos ahora mismo una leve fase de consolidación donde podemos más sobre todo mantener la calma y esperar la confirmación de esas rupturas de resistencias clave, ¿de acuerdo? Los bajistas, lo que os comentaba, queréis aprovechar alguna estrategia de muy corto plazo, lo podéis hacer. El riesgo en este caso es más alto porque bueno, nos encontramos claramente con un impulso alcista de las dos últimas jornadas y con una macro que está acompañando bastante también, ¿de acuerdo? Y además, como lo vamos a ver en este caso en el resto de selectivos, el movimiento es bastante similar. Fijaros en este caso en Francia, ¿de acuerdo? Sucede lo mismo, buscamos ya esa ruptura de los 5.400 puntos, por lo tanto, en este caso, objetivo a batir los 5.500 aproximadamente, ¿vale? Tenemos ahí, en este caso, todavía un recorrido. Nos alejamos bastante de esos mínimos que podíamos marcar de 5.200, o sea que más o menos lo que comentábamos en una semana se ha cumplido. Nos hemos alejado de esas zonas de suelo y hemos consolidado la ruptura de las principales resistencias, o por lo menos estamos en ello, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, volvemos a ver que la situación, en este caso, el punto relevante lo teníamos marcado, pero bueno, para que lo veáis en lila también, los 5.500 puntos aproximadamente. ¿Podríamos ver alguna vuelta a los 5.400? Podríamos verla, 5.400. Lo interesante sería no perderlo, ¿de acuerdo? Es decir, aguantar en esos niveles y a partir de ahí, en este caso, bueno, pues ya ver otra vez la situación de ataque a esa zona de máximos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y en Reino Unido, a pesar de la incertidumbre que tenemos con el Brexit, que lo vamos a comentar, parece ser que no pasa mucha factura a los mercados financieros, en este caso, impulso alcista, algo menos que el resto,
pero también lo tenemos, ¿de acuerdo? Nos alejamos de las zonas de suelo, rompemos resistencias, podemos ver alguna vuelta a esa zona de resistencia, podría ser factible, pero tenemos que tener en cuenta en este caso que la incertidumbre aquí es algo mayor, por tanto podríamos ver algún movimiento más inesperado, ¿de acuerdo? Yo lo esperaría los 7.200. Vamos a ver cómo aguanta, porque aquí, si al final resulta que el Brexit, oye, se toma alguna medida en la cual no hay una ruptura dura o hay o se mantenga el acuerdo de medio, se vote un nuevo acuerdo, incluso se vote un nuevo referéndum, mientras no se dé una ruptura dura de Europa, podríamos ver alguna recuperación y quizás en el corto plazo es algo más difícil, pero atacarlo hasta los 7.500 puntos de cara a más medio plazo podría ser bastante factible, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, bueno, si queréis trabajar más medio, podéis plantearos aquí una estrategia muy interesante. Si pensáis o tenéis algún planteamiento de que la situación en Inglaterra se puede complicar todavía más, oye, pues no podríamos descartar atacar los 7.000 puntos. Es decir, que aquí más que ninguno hay bastante incertidumbre. Y daría más de lo mismo, ¿vale? Rompemos esas zonas de resistencia, nos alejamos de estas zonas de suelo que quedan ya bastante atrás. Fijaros en este caso y lo mismo. Vamos a hablar de ataques a la zona de los 21.300 puntos aproximadamente. En el caso de Italia lo tendríamos muy cerca, ¿no? Casi que es más probable que veamos incluso aproximaciones a los 21.500 directamente, ¿de acuerdo? Vemos también segado alcista, leve corrección. Interesante que no llegásemos a cerrar el gap, ¿vale? Pero si queréis, nosotros aparte con eso elaboramos muchas estrategias. Puede ser que se dé un cierre completo de ese gap, ¿vale? Fijaros que prácticamente en Europa el movimiento es el mismo. Yo creo que la corrección no va a ser tan relevante para llegar a cerrarlos, pero bueno, podéis estar atentos porque ahí puede haber algún juego importante, ¿de acuerdo? Y por último, el Eurostoxx en Europa, lo mismo, muy parecido al DAX. En este caso la tendencia bajista era un poco más desordenada. Trazábamos ahí, bueno, pues un leve canal para que os hicierais una idea. La ruptura se produce al igual que en este caso que Alemania, ese impulso que lo confirma, ¿de acuerdo? Y bueno, pues con ese tercer ataque sí que logramos en este caso sobrepasar la zona de resistencia de los 3.330 puntos. Puede ser que volvamos a corregir hasta ahí, lo cual tampoco es en este caso algo preocupante, es un leve retesteo. Y siguiente zona que tenemos que tener en cuenta, pues fijaros, ya estaríamos hablando de atacar prácticamente coincidiendo, ¿no?, un poco con las zonas más relevantes. Si nos centramos en los últimos movimientos únicamente, pues hablaríamos prácticamente de buscar esa zona de los 3.000, casi 3.400 puntos, ¿de acuerdo? Ahí es donde empezamos a ver ya zonas de congestión, fijaros, ¿no? Desde prácticamente, lo tengáis en cuenta, mirad, desde mediados de 2017, ya veíamos ahí zonas de testeo también principios de 2017, o sea que en este caso, sobre todo ya teniendo en cuenta más que nada los ataques, ¿no?, del último año, los 3.400 puntos sería más que sensato como primer objetivo, ¿de acuerdo? Ahí lo tendríamos que tener en cuenta, al igual que fijaros, ¿no?, donde quedaba el suelo ya de los 3.200 puntos de prácticamente hace una semana donde podíamos ver vueltas, ¿no? Todavía no podemos descartarlo, pero lo veo en un escenario más improbable. Yo creo que si viéramos alguna corrección relevante, pues estaríamos hablando de ver vueltas a la zona de los 3.300 aproximadamente. O sea, moviéndonos entre el rango de los 3.300, 3.400 puntos, ¿de acuerdo? En Estados Unidos todavía más optimistas. Ahora lo vamos a ver. Tenemos prácticamente todos los índices en máximos y el Nasdaq, que era el que peor comportamiento estaba teniendo, recuperándose bastante. Fijaros el Dow Jones, lo comentábamos, os animaba a tomar posiciones largas y os sigo animando por lo menos hasta la zona de máximos. En máximos ajustamos stop loss porque es probable que haya algún movimiento de vuelta, más que sensato, sobre todo con los vaivenes, ¿no?, que esas fuertes correcciones que solemos ver en la renta variable americana, pero bueno, también vemos fuertes impulsos, ¿no? Por tanto, ajustamos stop y cuando veamos se marca un suelo volvemos a abrir largos, ¿de acuerdo? Zona de los 25.000 puntos ya confirmado, perdón, 26.000 puntos confirmado esa ruptura alcista. Estamos en retesteo, podemos ver alguna vuelta a la zona de los 26.000, pero bueno, seguiríamos quedando por encima. Con este ya estaríamos hablando, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5,
¿vale? Podríamos hablar de prácticamente el sexto ataque ya a esos niveles, donde esperamos que se confirme ya esa ruptura y lo mismo, objetivo máximos. Estamos moviendo ya por encima casi de los, perdón, aproximándose a los 26.400, por lo tanto, ver movimientos de ataque de máximos sería bastante sensato. O sea, ahora mismo, teniendo en cuenta las advertencias que ha hecho la Reserva Federal, la situación comercial, a pesar de que en este caso la inflación no se está comportando al 100% como a ellos les gustaría, bueno, pues en este caso tenemos también otros motivos bastante relevantes para pensar que se puede dar esa situación. Estados Unidos, perdón, el Standard & Poor's, más de lo mismo. Rompemos finalmente a la quinta vez, rompíamos esta zona de resistencia de los 2.800 puntos prácticamente, y ahora lo que nos movemos es prácticamente a los 2.900, ¿vale? Es el siguiente objetivo. Veremos algún retesteo en estos niveles, incluso podemos perderlos en algún momento, movernos en los 2.000, en los 2.850 aproximadamente podríamos ver vueltas, pero lo mismo, todavía nos queda algo de recorrido hasta la zona de máximos. Sí que es verdad que en este caso, oye, vamos a utilizar estos los, en este caso dinámicos, porque es probable que cuando ataquemos máximos veamos alguna corrección, ¿de acuerdo? Es algo más que probable. En el Nasdaq, perdón, lo mismo, era el más rezagado, pega un fuerte tirón y nos quedamos a un paso de los máximos. Podemos ver algún retesteo hasta la zona de soporte, la antigua resistencia, sería muy factible, y atacar los máximos, ¿de acuerdo? O sea que todavía en Estados Unidos la situación es más positiva que en Europa, ¿vale? Estamos muy próximos ya a la zona de máximos. Bueno, centrándonos en el apartado macro, una breve resumen. Bueno, pues estamos viendo optimismo sobre la marcha de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, y bueno, pues la publicación de los indicadores macro en Europa también positiva, ¿vale? Sorprende positivamente, y eso, bueno, pues ha permitido los incrementos que estamos viendo, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos comentaba Financial Times bueno, que Estados Unidos y China habían alcanzado un acuerdo en el 90% de los temas tratados. O sea que eso evidentemente animó a los inversores a tomar posiciones, sobre todo de riesgo. Lo vamos a ver ahora con la caída de la rentabilidad del precio debido al incremento de la rentabilidad del bono americano. Lo vamos a ver. Y bueno, pues se ha obviado un poco el caos del Brexit, ¿no? En este caso también, bueno, aparte las lecturas finales de marzo de los índices adelantados de actividad de los sectores de servicios, los conocidos como PMIs, superaron las expectativas en varios países importantes de la zona euro, esas expectativas preliminares que se habían hecho a mitad de mes. Por tanto, optimismo también para los inversores en este campo. Que aparte, bueno, es interesante ver que hay una recuperación relevante, ¿no? Sobre todo en los principales países. Como comentamos, este mayor apetito por el riesgo pues se dejó notar ayer en los mercados de bonos, con caídas del precio y incrementos de la rentabilidad, lo que en este caso, bueno, pues digamos que momentáneamente, ¿no?, pone un poco de fin a la inversión de la curva de tipo. Sabéis que se está dando más rentabilidad si prestábamos el dinero un año que a 10, ¿no? Pues eso, bueno, parece que se puede volver a revertir en relación, bueno, pues a esa caída del precio del bono americano y repunte de la TIR. Aquí, sobre todo, ¿qué valores se están comportando mejor? Pues los ligados al ciclo económico, sobre todo las materias primas minerales, los industriales, los bancos, tecnológico, mientras que los de carácter más defensivo, que son los que prácticamente compiten con los bonos, bueno, pues en este caso fueron los más rezagados, ¿de acuerdo? También el petróleo, lo vamos a comentar, corrigió ayer un poco, sobre todo a última hora, después de los incrementos que hemos tenido. Lo habíamos un poco parado, ahora lo vamos a analizar. Vimos esa aproximación a los 70 dólares, y bueno, pues ahora luego lo comentaremos con más tranquilidad, pero bueno, al final se quedaba un poco rezagado. Fijaros, lo vamos a ver un poquito por encima. Ahí lo que tenemos el punto de los 70 dólares. Más cosas importantes, bueno, pues la OPEP en este caso, ya sabéis que, bueno, ha dicho que va a continuar con la recortes de la producción, por tanto, bueno, pues lo tenemos que analizar, pero es probable que podamos ver algún incremento si la demanda de crudo se sigue incrementando y la OPEP continúa recortando en este caso la producción, ¿vale? Y bueno, pues lo que comentábamos ayer, Estados Unidos muy bien, la verdad, muy cerca de máximos en términos generales.
Para la macro de hoy bastante leve, tenemos en este caso la publicación de las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Nos esperamos grandes novedades. Lo único, bueno, pues ver la opinión que tienen sobre el devenir de la economía, que bueno, pues en relación a los tipos de interés, ¿no? Más allá, centrándonos también en Estados Unidos como antes, bueno, pues el acuerdo en Estados Unidos y China está muy cerca, ya lo decía Financial Times, y bueno, esto nos puede ayudar, prácticamente un 90% se han alcanzado los acuerdos, queda matizar el tema de aranceles, etcétera, ¿no? Esto es un poco la duda que nos queda por ahí por encima, pero bueno, ya que se materialice totalmente, sepamos la composición del mismo y sobre todo que se dé su cumplimiento. Y luego, por último, entrando ya un poco más de lleno en el Brexit, se votó ayer en el Parlamento británico una enmienda que salió adelante por un voto de diferencia, en la que se abogaba para evitar una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. ¿Vale? O sea, que ese escenario es el que más podemos descartar. ¿El problema que tienen? Bueno, pues que la primera ministra británica, en este caso, ha agotado ya la paciencia de sus socios de la Unión Europea, que no están dispuestos a otorgarle un nuevo aplazamiento de la fecha definitiva del Brexit, que sería este 12 de abril, ¿vale? A cambio, por supuesto, de nada. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues a unos días de esta fecha estamos en el aire. Es decir, se tendrá que ver si se aceptan los términos que los británicos aceptan los términos de May, si en este caso votan un nuevo acuerdo, votan un nuevo referéndum, o sea, tenemos varios frentes abiertos. El que parece que descartan es la salida sin acuerdo. O sea que por lo menos algo más claro nos van diciendo. Tampoco es seguro. Y bueno, eso es un poco en términos generales lo que estamos viviendo ahora mismo en el mercado, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este caso, principales divisas y commodities. Y también vemos de paso lo que os he comentado de la caída del precio del bono y el repunte de Sutil. Fijaros, bueno, vamos primero con el euro dólar, que lo tenemos aquí. Bueno, caída notable, atacando los mínimos de 1,11 la semana pasada. Hemos recuperado algo, los 1,11. El euro, bueno, pues bastante mal, bastante debilitado. Europa le falta fuerza respecto a Estados Unidos. Mario Draghi ya lo dice, que si para que la inflación repunte va a hacer cualquier cosa, incluso diseñar nuevos campos de estímulo monetario. Por tanto, abandonando un poco el canal de 1 con máximos de 1,15 o mínimos de prácticamente 1,12, 1,13, donde nos estamos prácticamente moviendo, pues estamos viendo que en este caso lo que tenemos son, bueno, pues ya quizás comenzase a formar otro canal que tenga el máximo de 1,13 y el mínimo de 1,11, ¿no? Lo que no podríamos descartar. Poder apertura largo, bien. Yo más de 1,13 no vería ahora mismo el euro dólar. Debemos saber qué dice hoy el Banco Central Europeo, a ver si, bueno, pues hay algún refuerzo, incluso alguna vuelta a la zona de 1,11, ¿de acuerdo? O sea que en este caso a lo mejor hoy puede ser un día interesante para trabajar el euro dólar, pero ya os digo, no vería bastante complicado superar el rango de 1,13, al igual que perder, ¿no?, el suelo de los 1,17, ¿de acuerdo? Terminamos primero con las divisas, vamos con el euro libra. Está bastante estancado, la libra, bueno, pues se debilita, se fortalece un poco al son de las noticias que van saliendo. Lo mismo, vería muy complicado trabajar encima de 0,87, al igual que perder los mínimos de 0,84. Un poco complejo, yo a lo mejor aquí abriría un largo con un stop bastante ajustado por debajo de los 0,847, bueno, pues aprovechando un poco que nos sigamos moviendo en estos rangos laterales con los máximos que hemos comentado. Libra dólar. Bueno, pues lo tenemos en ese canal, ¿no?, que diseñamos un poco la semana pasada. Parece ser que estábamos en los mínimos, recuperamos algo y bueno, aquí me mantendría algo más optimista. Quizás un fortalecimiento de la libra hasta los 1,33 podría verse, ¿vale?, siguiendo un poco la estela, ¿no?, de los últimos repuntes. Fijaros cómo sí que se van sucediendo esos máximos crecientes, ¿vale? Al igual que los mínimos decrecientes, bueno, aquí parece que se perdían. Y bueno, creo que trabajarlo hasta los 1,33 podríamos asumirlo, lo mismo, esto es bastante ajustado ya que estamos viendo movimientos, figuras un tanto impredecibles, ¿de acuerdo? Podríamos ver si abarcamos más medio plazo, un rango más lateral con ese máximo de 1,33, ese mínimo prácticamente de 1,28, perdidos en algunos momentos hasta los 1,25. Si nos focalizamos en las últimas semanas podríamos ver una leve tendencia, una apuesta
final de esa inversión bajista que teníamos hasta los 95 y una recuperación, en este caso alcista. Bastante complejo el campo de las divisas en este caso. Y el dólar yen creo que es el que más fácil está siendo de trabajar. Cada vez que vienen mal dadas en la renta variable, el dólar pierde fuerza y el yen se recupera. Cuando recuperamos en la bolsa, fijaros cómo coincide, ¿no? Es decir, recuperación de estos últimos días, recuperación del dólar frente al yen. O sea, el yen está actuando como todavía un valor refugio mayor que el dólar en este caso, ya que se aprecia cuando hay algo de miedo en la renta variable, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí seguiría trabajando largos hasta los 111,81, está bastante justa la estrategia y aquí a lo mejor ajustaría esto en este caso, bueno, pues si viéramos alguna corrección, ¿de acuerdo? Si viéramos que se incrementa el miedo de la renta variable, podríamos aprovechar este activo para trabajarlo en posición corta. Y por último, las commodities, lo decíamos, la OPEP quiere seguir contrayendo la producción. Si la demanda se incrementa, veremos repuntes. Creo que va a ser difícil romper los 70. Estamos ahí un poco muertos en los 65, lo comentábamos la semana pasada, marcamos ese objetivo de 70, parece que se ha cumplido. Difícil vería esa ruptura. Pero bueno, vamos a ver, porque si hay una contracción en la oferta y se incrementa la demanda, podríamos ver otra vez vueltas a los 80, pero ya sería más objetivo de medio plazo, ¿de acuerdo? O sea que aquí casi que sería más sensato mantener la calma en este caso y ver un poco, bueno, pues cómo se produce esa ruptura. Y para el oro, bueno, pues parece que se mete otra vez dentro de ese canal alcista que rompía momentáneamente cuando llegaba el miedo a la renta variable, sobre todo hace semanas atrás, con esa corrección que vimos. Y ha sido recuperar la renta variable y volver a correlacionarse de manera inversa con la renta variable y, bueno, pues caídas hasta los 1000, perder incluso los 1300, algo que yo veía bastante improbable, la verdad. Pensaba que iríamos a ver ese soporte de los 1300, no perderlo, pero bueno, fijaros como ya estamos en los 1292. Lo mismo, hay dos opciones. Yo vería una posible vuelta hacia los 1281 como máximo y un ataque a los 1300 recuperando, bueno, pues algo de lo que ha cedido durante las últimas jornadas, ¿no? Si continúa el optimismo de la renta variable, ver pérdidas de las principales zonas de soporte, podríamos verlo. Yo creo que ha corregido bastante en relación a los movimientos de la renta variable, pero ya sabéis que en este caso el oro es bastante impredecible por el mismo hecho de que, bueno, no sabemos hasta qué punto a veces se correlaciona o se descorrelaciona con el comportamiento de la renta variable en general. Por tanto, yo aprovecharía para abrir largos, creo que es un buen objetivo alcanzar los 1.300 dólares, ese sería el objetivo de techo, con una zona de suelo por debajo de los 1.281, o sea, jugando dentro de este pequeño rango lateral, sin siquiera querer atacar la zona alta de ese tramo, de ese canal alcista, sino simplemente entre los 1.300 y los 1.281 estamos en tramo intermedio porque tenemos una estrategia de 1 a 1 prácticamente rentabilidad-riesgo, ¿de acuerdo? Y por último, fijaros, volatilidad más o menos estable, algún repunte en torno a los 14,81. Precio del bono americano, fijaros, caída relevante. La gente estaba comprando mucha renta variable, lo que llevó a que se invirtieran las curvas de tipos, es decir, que te dieran más rentabilidad por el bono a un año que por el bono a 10. Eso se ha puesto fin. ¿Por qué? Pues porque en este caso, fijaros, se ha vuelto a derivar el capital a la renta variable, la renta fija vuelve a caer su demanda, por tanto la tira aumenta y el precio disminuye. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis bastante bien referenciado. O sea, los que queréis trabajar, que me preguntáis mucho, pues fijaros, en este caso es un comportamiento bastante, bueno, la correlación es totalmente directa, ¿no? Es decir, si la renta variable suele ir bien, el precio del bono americano cae. Fijaros, los mejores años de 2017, 2018, fijaros, en este caso, cómo caía, ¿no?, el precio del bono. ¿Por qué? Pues bueno, la TIR repuntaba, no había demanda en este caso del bono americano, repunta la TIR que el precio del bono. Cuando empieza a haber miedo en los mercados, fijaros ya para finales de 2018, cuando se pone más complicada la cosa, sube el precio del bono americano, la TIR cae porque la gente lo está comprando mucho y ahora nos vemos en la situación inversa. Si continúa el apetito por la renta variable, veremos vueltas hacia la zona de 121 con total seguridad, estos niveles de 122, 121 de retesteo, ¿de acuerdo? O sea que también lo podéis incluso aprovechar trabajar en este caso el T-Note, el bono americano.
Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, consulta, podéis pegarnos un toque a los compañeros del departamento de análisis y os solventamos la cuestión. Espero que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.